Señor Rodrigo Londoño Echeverry, líder del Partido Comunes, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Nacional de Colombia con motivo de este especial de los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, mi saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y en especial pues para toda la audiencia, que sé que es bastante, y en los rincones más profundos de esa Colombia profunda, valga la redundancia, sé que mucha gente está pendiente de esta señal tan importante. Sí, señor, Por aquí bien, pendiente. Lo escuchan en 63 estaciones en todo el país, precisamente a lo largo y ancho del territorio colombiano. Y la primera pregunta que quisiera hacerle, señor Rodrigo Londoño, es ¿qué balance hace usted tras 5 años de la firma del Acuerdo de Paz? ¿Cómo lo ve desde el lado del Partido Comunes? A ver, balancear 5 años de la implementación de estos acuerdos, pues parece sencillo, pero a la vez es bien complejo. Son muchos los elementos a tener en cuenta, pero yo resaltaría uno en especial en estos 5 años, de algo que nos planteó el Papa Francisco cuando vino a Colombia: no se dejen arrebatar la esperanza. Y yo creo que todo lo que hemos hecho, todos los obstáculos que hemos sobrepasado, todos los logros que hemos alcanzado, apuntan hacia allá. Y estos 5 años, toda la expectativa que hay creada, me lo están mostrando, de que renace esa esperanza que nació cuando las desaparecidas FAREP firmaron el acuerdo de paz con el Estado colombiano, en ese momento en cabeza del presidente Santos. Y me parece que es ese elemento fundamental de resaltar, que en estos 5 años estamos reviviendo esa esperanza. La cantidad de foros que se están realizando en los 5 años, la cantidad de invitaciones que he venido recibiendo, no solamente los medios de comunicación, sino de distintas instituciones académicas, sociales, políticas, culturales, para hablar de estos 5 años, de lo que significan, me muestran a mí de que hemos logrado cumplir ese mandato que nos dejó el Papa Francisco en su visita. Señor Rodrigo Londoño, ustedes han afirmado en diferentes ocasiones que han asesinado muchísimos excombatientes, firmantes de la paz en las regiones del país. La situación de orden público también, como lo hemos visto a lo largo de este especial, es complicada también en diferentes regiones, en el Catatumbo, también en el Cauca. Bueno, hemos visto pues una situación bien compleja. ¿Cuál es el balance que ustedes dan, sobre todo en este punto que ustedes han denunciado, el asesinato de excombatientes y líderes sociales? A ver, en materia de seguridad, pues no solamente el asesinato de firmantes de paz, pues según balances, que en este 2021 nomás se han presentado 88 masacres, de las cuales hay 43 ya verificadas por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay 152 líderes en este 2021, líderes y lideresas sociales asesinados, y tenemos más de 43 firmantes este año asesinados. Es el elemento más complejo y que va encaminado a atacar precisamente ese elemento que yo he resaltado ahorita, a que perdamos la esperanza. Y yo, el balance que hago en ese sentido es que logramos superar ese obstáculo, que eso no nos ha hecho perder la esperanza. A pesar de ello, sabemos y partimos de que si no hubiéramos parado el conflicto, las cifras serían inmensas. Hay una institución que no recuerdo ahorita cómo llama, ni recuerdo las cifras, pero hacía un cálculo de más o menos cuántos muertos se hubieran podido producir en estos 5 años de no haber parado el conflicto. Y yo creo que eso es lo que nos alienta, lo que nos permite superar ese momento tan difícil y complejo que es cada que asesinan a un firmante o cada que asesinan a un líder social o a una lideresa social. Porque partimos de ahí, es decir, ¿cuántos muertos dejaron de haber estos 5 años? ¿Cuántos desplazados? ¿Cuántos mutilados? ¿Cuántos soldados muertos? ¿Cuántos guerrilleros y guerrilleras muertos nos evitamos en estos 5 años? Han sido difíciles, es difícil el momento y complejo,
pero lo importante es que se mantiene la esperanza. Sí, señor Londoño, hablábamos con el expresidente Juan Manuel Santos precisamente sobre esos momentos que hacen perder la esperanza y quizás que los colombianos pierdan esa fe en el acuerdo. Él decía que uno de los momentos tristes para él en lo personal fue cuando Iván Márquez y Jesús Santrich decidieron marginarse del proceso del acuerdo e irse nuevamente a las armas. ¿Usted qué sintió en ese momento específico cuando Iván Márquez y Jesús Santrich se apartan del proceso y vuelven nuevamente a la ilegalidad? Bueno, lo recuerdo muy bien porque a las 4 de la mañana me despertó una cadena radial para preguntarme del tema. En ese momento yo no sabía absolutamente nada y me dieron a conocer el famoso video que toda la gente vio y escuchó. Pues yo sentí un dolor profundo en el alma. Primero, porque era un grupo de compañeros que nos habían, valga la redundancia, acompañado no solamente en la confrontación, sino en la construcción del acuerdo, que han estado ahí en primera línea trabajando. El papel de Santrich, por ejemplo, fue determinante en la elaboración, en el trabajo, en la letra misma del acuerdo. El entusiasmo con que Iván Márquez asumió ese proceso y después cuando llegamos aquí a Colombia en el proceso de la implementación, pues claro, el golpe que se siente es duro y uno dice, pues claro, eso nos va a afectar y nos afectó, claro que nos afectó porque hubo que hacer todo un trabajo de esclarecimiento y de pedagogía y demostrar de que eran los menos los que estaban tomando esa decisión, los más nos manteníamos aquí, pero lo más importante, los que el pueblo colombiano estaba acompañando. El pueblo colombiano lo ha manifestado en todo momento de que quiere resolver las situaciones de conflicto que hay en la sociedad colombiana a través del diálogo. Y es el mejor ejemplo que nos dejó este acuerdo y creo que cada vez la gente lo siente así y lo va asumiendo, que es lo más importante. Fue doloroso, pero creo que superamos ese obstáculo como he superado todos los otros, como estamos superando el obstáculo que tratan de ponernos con el asesinato de firmantes y de redes sociales. Y por lo tanto, mantenemos ese optimismo, un optimismo realista además. Señor Londoño, 5 años después de la firma del acuerdo de paz, esta firma en el Teatro Colón, muchas personas aún continúan afirmando que ustedes no están aportando lo suficiente a la verdad, que este acuerdo está basado en la impunidad y que a lo mejor hace falta que quienes hicieron parte del conflicto estén en la cárcel. ¿Ustedes qué opinan al respecto y en el tema de la verdad, en la participación de ustedes en toda esta justicia transicional? ¿Qué balance dan? ¿Ustedes consideran que sí han aportado lo suficiente a 5 años del acuerdo? Bueno, lo primero es determinar quiénes son los que están planteando eso. Son aquellos que representan ese sector que se ha opuesto desde el principio a que los colombianos reconciliemos y comencemos a construir a Colombia en paz. Eso es muy importante dejarlo de presente. Nosotros somos conscientes de que estamos cumpliendo. Este es un acuerdo que lo está verificando desde el momento en que se inició, e incluso en su misma construcción, Naciones Unidas, que la comunidad internacional tiene el ojo puesto sobre la implementación y sobre el desarrollo del proceso. Y el hecho, por ejemplo, que estamos siendo invitados a escenarios internacionales, como mi presencia hace poco en el foro, en la 4ª edición del foro de París por la Paz, donde está representada la comunidad internacional, un escenario muy importante. El hecho de que haya sido invitado muestra lo que la comunidad internacional está viendo en nosotros. Si estuvieran seguros de que no estamos cumpliendo, no nos estarían invitando a esos escenarios. Pero ya que usted me da esa posibilidad, yo le puedo aquí leer unos datos, unas cifras que demuestran que no es cierto lo que estos sectores están asegurando. En la JEP hay 7 macrocasos abiertos, de los cuales estamos vinculados a 5 de ellos. En la jurisdicción especial, el 77.9% de las personas sometidas han suscrito un acta de compromiso, que han suscrito el acta de compromiso, son firmantes, son exguerrilleros de las FARC-EP. Hay un total de 9.812 firmantes del acuerdo que se encuentran cumpliéndole a la verdad, a la justicia y a la reparación. A la diferencia de lo anterior, tan solo 3.137 integrantes de la fuerza pública se encuentran sometidos a la jurisdicción
y solo 150, el 1.1% de agentes del Estado han firmado acta de sometimiento. Y pues bueno, no quiero desprenderme, aquí puedo más datos de las veces que hemos comparecido, de las veces que hemos estado en la Comisión de la Verdad, de todas las audiencias en lo que hemos estado, las reuniones que hemos tenido con víctimas. Nosotros estamos, porque además fue el compromiso que hicimos, porque además estamos convencidos, es un problema de convicción, de que si no partimos de la verdad, no va a haber reconciliación y somos los más interesados en que haya reconciliación para poder que el conflicto pare. Claro, señor Londoño. Sin embargo, uno de los combustibles del conflicto en Colombia, se dice desde varios sectores, sigue siendo el del narcotráfico. En su momento, ustedes tenían conocimiento de esas rutas del narcotráfico e incluso pues trabajaban en ese momento con algunos de esos grupos de narcotraficantes. En ese sentido, ¿ustedes han aportado también las rutas, esos caminos que se hacían para la salida de cocaína del país? Mire, ese es un tema que se discutió con bastante en La Habana, que es un punto que estuvo sobre la mesa, en la cual quedó perfectamente claro cuál era nuestro papel en el tema del narcotráfico. Si nosotros hubiéramos sido narcotraficantes, no hubiéramos firmado un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Y el Estado colombiano no hubiera firmado un acuerdo con nosotros. Un Estado colombiano no va a firmar un acuerdo de paz como este con un grupo de narcotraficantes. No quiere decir que nosotros no utilizamos las finanzas que dejaba el narcotráfico en las regiones a través de la impuestación. Pero las rutas, yo digo las rutas las conocen otros que de pronto sí están en posiciones en que podían dar esa información. Y ahí que quedó claro de cuál iba a ser nuestro papel. Y fue el planteado, además de a partir de la experiencia, del conocimiento, de cómo en el acuerdo dejamos establecido la manera de contribuir a atacar este fenómeno. Y comenzábamos con sustraer la materia prima, que es la hoja de coca, y es el cuarto punto del acuerdo que desafortunadamente no se ha implementado en su letra y en su espíritu. Señor Londoño, yo quisiera hablar del Partido Comunes. Hemos visto varias noticias durante estos días, la posibilidad de escisión que está liderando, por ejemplo, la senadora Victoria Sandino. También sabemos que dentro de pocas legislaturas a ustedes ya se les acaban estas curules oficiales que tienen firmadas en el acuerdo de paz. ¿Ustedes cómo se ven en esa contienda electoral y además cómo ven esa posibilidad de escisión que se está planteando desde algunos miembros del partido? Bueno, varias preguntas al tiempo sobre el partido. Optimistas, somos optimistas. Creo que hemos pasado por una serie de etapas que era necesario pasarlas. Nosotros llegamos a la vida política a través de un partido legal en un escenario que no conocíamos. En un medio en que comenzamos a hacer nuestros pinitos y de seguro pues nos equivocamos varias veces, de seguro pecamos de ingenuos muchas veces, pero hemos ido aprendiendo y creo que el partido en este momento está cada vez más fortalecido. Los otros fenómenos son los fenómenos internos de todos los partidos. En democracia, precisamente hay gente que no comparte. En este caso hay unos que dicen que no comparten con la dirección, pero se mantienen dentro del partido. Otros que también dicen que no comparten y ¿cómo se dice? En una actitud honesta, pues se salen del partido. Y bueno, hay aspiraciones, aquí brotan aspiraciones de tipo personal que son válidas. El problema es la forma en que se busca alcanzar esas aspiraciones, pero nos sentimos bien, hemos logrado estabilizar la dirección del partido, esas dificultades que teníamos antes han desaparecido, somos un núcleo, como decía inicialmente, con poca experiencia, pero haciendo el ejercicio a conciencia, convencidos de lo que estamos haciendo y de que ese es el camino acertado. Es difícil la situación política del país para cualquier partido y en especial porque no se ha incorporado lo acordado desde el punto de vista de la reforma política, valga la redundancia, en los acuerdos que firmamos en el Teatro Colón. Pero estamos también optimistas, convencidos de que saldremos adelante de este reto que tenemos. Señor Londoño, ¿extraña algo de esos años en la guerrilla, ahora que ha tenido esta oportunidad de estar, digamos, en el mundo civil? ¿Extraña algo de esos años? ¿Qué añora de esa época y esas décadas que vivió usted en las FARC? A ver, primero la guerra no la añora uno.
No la añoro, y más ahora que uno ha tenido la posibilidad de conocer en directo los efectos de la guerra, interlocutando con las víctimas. No, eso no lo añora uno. Ahora sí, ¿qué añoro? Es de la vida colectiva en las FARC, de los valores que teníamos como colectivo, porque desafortunadamente pues ya en la reincorporación estamos cada uno viviendo en una casa, otros en distintas regiones. Como colectivo pues nos juntamos de vez en cuando en las reuniones, y ya esa cotidianidad que manteníamos, con la cual cultivábamos los valores de la fraternidad, de solidaridad, de la camaradería, del compañerismo, pues es muy difícil, muy complejo en una sociedad que va en contravía de esos valores, que ataca esos valores. Entonces la lucha es dura, es como lo que yo sí podría decir que extraño. De resto, creo que la mejor decisión que tomamos fue esta de reincorporarnos a la vida civil y luchar por la reconciliación de los colombianos. Señor Rodrigo Londoño, estamos conmemorando precisamente estos 5 años de la firma del acuerdo. Recordamos y vemos esas imágenes que hay cuando se firmó oficialmente el acuerdo de paz en el Teatro Colón. ¿Cuáles son al menos esas anécdotas, esas historias que hay detrás de esta firma que los colombianos no conocen y que ya 5 años después se pueden dar a conocer? A ver, no. Yo no estaba pensando, cuando usted comenzó con la introducción de la pregunta, estaba pensando más que en el Teatro Colón, estaba pensando en esas imágenes que todo el mundo vio cuando la gente nuestra salió hacia los llamados zonas veredales, que tocó parar en la mitad porque no se ha cumplido. Desde ahí comenzó a cojear la implementación, pero el entusiasmo con que salía la gente, que todavía llevaban las armas, las mascotas, el equipo, las carpas, las ollas, y el entusiasmo que todo el mundo vio en la gente que atravesó distintas regiones del país para ubicarse en esas zonas veredales. Ese entusiasmo yo creo que se mantiene, es el que han tratado de quitarnos, es el que han tratado de neutralizar, pero yo creo que a los 5 años una meta que estamos logrando es revivir ese entusiasmo, y por eso pues yo agradezco este tipo de programas, porque permiten que la gente vuelva a pensar en que este acuerdo no es de las FARC, que este acuerdo se hizo para los colombianos y para la transformación de Colombia. ¿Cómo ha visto el papel del presidente Iván Duque y del gobierno del presidente Iván Duque en todo lo que tiene que ver con la implementación? ¿Está satisfecho con ese proceso o qué reparos le haría tal vez al trabajo del presidente Duque? Bueno, yo lo que menos quisiera en estos 5 años es entrar en controversia con el presidente Duque. Creo que la posición nuestra y del partido la hemos expresado en distintos momentos, se las hemos dicho a ellos. Yo tuve una reunión con el presidente Duque donde hablamos de esos temas, y pues hombre, yo creo que, a ver, uno quisiera que él en estos 5 años le pasara lo que le pasó con las emisoras de La Paz, que fue de las cosas que me contó cuando nos reunimos, porque él fue una de las cosas que me dijo que le estaba metiendo duro, dando vía libre a tratar de implementar lo acordado frente a las emisoras de La Paz, emisoras que él en un principio estaba en contra de ellas, porque creían que eran emisoras para las FARC, pero que la dinámica, el conocimiento de las que ya estaban funcionando, se dio cuenta de que no eran para las FARC, que eran para contribuir a la paz y la reconciliación. Ojalá así lo viera en todo, lo viera también en la JED, en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ojalá en todos los aspectos, que en muchos momentos él ha expresado opiniones que distorsionan el espíritu de lo acordado. Señor Rodrigo Londoño, estamos en época electoral, hemos visto que ya son muchos los candidatos y precandidatos a la presidencia y sin duda el próximo 7 de agosto tendremos un nuevo presidente. ¿Usted qué le diría al próximo presidente de Colombia de cara a los acuerdos de paz? ¿Cuáles deberían ser esos compromisos que deben seguir firmes, pues hoy que estamos celebrando estos 5 años de los acuerdos? A ver, primero es que los colombianos logremos elegir un presidente que esté comprometido con la paz, pero también un Congreso mayoritario que lo acompañe en ese propósito. Y yo creo que hay una tarea de primer orden es construir una mesa de alto nivel
que se siente a revisar en detalle qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido y por qué, y cuáles son las rutas a seguir. Yo creo que esa debe ser la tarea número uno de quien asuma la presidencia el próximo año. Si usted se pudiera devolver 5 años en el tiempo, ¿usted a lo mejor cambiaría algo en los acuerdos? ¿Qué soluciones o qué artículos le incluiría? ¿O considera que así está perfecto como se concibió desde un principio? Es un caso en el campo de la especulación. Yo creo que nosotros logramos, y creo que en eso coincidimos con De la Calle, quien era el jefe de la delegación del gobierno, de que fue el mejor acuerdo que habíamos podido lograr. Un acuerdo que estaba en buena medida determinado por la correlación de fuerzas que existía en ese momento. Éramos dos fuerzas enfrentadas, que nos sentamos a resolver el conflicto a partir del diálogo, y creo que eso fue lo mejor que pudimos hacer. Uno ya en el detalle podría decir esta situación, la forma como llegamos a las zonas veredales. Mira, hay un tema, por ejemplo, que dicen que en el tema de tierras, que es clave, la gente no se quiere trabajar. Nosotros no salimos, no nos reincorporamos para que nos mantuvieran con programas asistencialistas, sino la posibilidad de trabajar, de producir, de abrirnos futuro nosotros mismos. Y el elemento fundamental es la tierra. Y la tierra no está. Se han resuelto casos muy pequeños que no representan mayor cosa. Y uno de los argumentos es que en el acuerdo nos dicen que había que dejarles tierras, que me parece pues es una actitud, pues no quiero dar calificativos, calificativo que no da vida mata, dicen, pero por ejemplo ese tipo de cosas que se pegan de la letra como buenos santanderistas, entonces bueno, habría que corregirlas. Hay punticos de esos que habría que corregirlos, pero en lo fundamental yo creo que están sentadas las bases para que los colombianos transformemos ahora sí de verdad a Colombia en paz. Claro, señor Londoño. Usted estuvo en París. ¿Qué testimonios, qué le decía la gente allí en París en ese encuentro que precisamente además tuvo con el expresidente Juan Manuel Santos para hablar de la paz? ¿Alguna anécdota, algo que nos pueda contar precisamente ese recorrido que hizo allí por Francia? Bueno, pues yo en eso yo tengo pocas experiencias en esos recorridos internacionales, pero fue muy, muy, muy emocionante, muy estimulante. Yo lo dije allá, en el foro era un salón de más de 120 personas, se llenó completamente, tocó habilitar otro enseguida con una pantalla para que pudieran participar. Sé que hubo mucha gente conectada, pero lo más fue la calidez con que la gente nos recibió, con la gente con la que interactuamos. Después de que terminó el foro, nos salimos por ahí a un barcito y en medio de unas 4 cervezas, pues seguimos hablando del tema de la paz en Colombia. Hay un poco de gente joven allá, colombianos, que están motivados y apoyando este proceso. Y pues bueno, los nombres no los recuerdo. Ahí una senadora con la cual estuvimos el encuentro ahí en el Senado, que nos decía, para mí me dio pues como cierto sentimiento como de vergüenza. Me decía, es que ustedes, después de la conversación, ustedes son unos héroes. Y tengo entendido que esta senadora es de un partido de derecha allá en Francia. Son elementos pues que lo estimulan a uno, lo que nos dijeron en esas conversaciones de que no fuéramos a desfallecer, y como decía antes, si nosotros fuéramos considerados que estamos incumpliendo el acuerdo, no nos invitarían a esos escenarios. Eso además pues de haber estado en París, haber logrado en algunos minutos recorrer las calles que tienen tanta historia de hechos que transforman la unidad en las coyunturas específicas en que se dieron. Hace poco veíamos una noticia en la que Granda fue detenido en México. Hubo toda una confusión. ¿Usted después de estos 5 años ha tenido en algún momento el temor de que sea detenido en estos viajes internacionales o incluso aquí en Colombia, o ese temor ya desapareció? No, yo creo que pues el temor siempre se mantiene, porque uno sabe que hay gente interesada en sabotear este proceso. Pero lo que sucedió, yo estaba ahí presente, lo que sucedió con Granda, los dos fuimos a México y desafortunadamente se dio ese hecho. Un hecho del cual pues sabemos que detrás de eso están las fuerzas que quieren sabotear este proceso, o sea, poner obstáculos, llevarnos a desesperarnos y a quitarnos la esperanza. Porque es que él había ido ya 3 veces a México y nunca había tenido dificultad.
y esta vez pues sí se presentó esa dificultad que afortunadamente se sortió bien. A partir de ahí pues uno siente cierto temor. A mí me han dicho, usted no tiene ninguna circular, pero uno sabe que en cualquier momento eso lo pueden activar. Por eso cuando se viaja, pues se baja con las garantías de que el gobierno donde uno va, el Estado donde uno llega, pues da un mínimo de garantías en ese sentido para impedir que un hecho de estos, una detención de cualquiera de nosotros, pues va a generar un obstáculo en el cual no queremos sumarle obstáculos de ese tipo a este proceso. Señor Rodrigo Londoño, se cumplen 5 años. ¿Cómo se ve usted y cómo ve a su partido, a Comunes, en 5 años más, es decir, en el año 2026? Tenemos un reto muy grande, le estamos trabajando y nos estamos preparando para él. Estamos trabajando fuertemente y sé que si no nos equivocamos en estrategia, que eso es bien complejo, la política no es fácil a veces de manejarla, ya cuando uno está metido en el cuento tiene unas dinámicas bien complejas y hay que prever cualquier tipo de situación, pero yo creo que vamos a salir en el 26 en que ya nos toca ganarnos la personalidad jurídica y reunir todos los otros requisitos que por razón del acuerdo se obviaron, pues estamos trabajándole y estoy convencido que lo vamos a lograr. Tenemos entendido que llega a Colombia el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Va a tener varias reuniones a propósito precisamente de la firma de estos 5 años del acuerdo. ¿Qué tiene previsto usted para esa reunión? ¿Va a ir al ETCR en el que va a estar? ¿Qué preparativos están haciendo desde el Partido Comunes? Sí, estamos invitados al ETCR donde él va a estar. Creo que va a ser muy interesante la posibilidad de interactuar personalmente con él. El acompañamiento de Naciones Unidas ha sido clave y pues sería pedirle que se mantengan, que no nos van a dejar solos a los colombianos, que este proceso está difícil, estamos entrando en una etapa muy compleja, las elecciones, que ojalá el ojo de la comunidad internacional esté presente en esta campaña electoral y que exijamos que en esta campaña electoral no se utilice la estigmatización como un elemento de la controversia política. Señor Londoño, ¿cómo sigue usted de salud? ¿Qué balance nos puede dar usted después, además de el susto que nos pegó, ¿no? Hace algunos años. Bueno, varias veces he tenido dificultades. No, pues ahí están. Eso quedan secuelas, ahí las hemos venido tratando. Hay los chequeos permanentes con los médicos y la medicina permanente. Y tratando pues de hacer ejercicio, de cuidarnos en la dieta, que a veces no es fácil, pero hacemos el esfuerzo. ¿Se sigue tratando allí en Cuba, señor Londoño? No, yo a Cuba no he vuelto, no, aquí estoy en manos de especialistas. Recuerden que a mí me operaron la operación del corazón a corazón abierto fue en la clínica Chayo, especialistas muy profesionales, muy humanos también, y con ellos siempre he estado en contacto. Ahora que estoy en el Quindío, estoy también en manos de un especialista muy importante que hay aquí en la región, el cual pues siempre mantiene permanente de mi salud. Fueron muchos años en la guerra, señor Rodrigo Londoño, y yo supongo que hay muchos hábitos que son a lo mejor difíciles de dejar. Ustedes generalmente estaban armados cuando estaban allí en la selva, cuando estaban en combate. ¿Cómo ha sido para usted estos cambios ya personales en sus rutinas, en la forma en la que visten, en la forma en la que tratan con la sociedad, incluso en la forma en la que ustedes ya tratan a la institucionalidad? ¿Cómo ha sido eso ya, ese choque personal para usted? Pues no ha sido un choque, ha sido una adaptación. De todas maneras, una característica del guerrillero es esa, que le toca vivirse adaptando a situaciones. Uno estaba en tierra caliente, sumamente caliente, y en cualquier momento, en un tiempo bastante corto, estaba en tierra con temperaturas a bajo 0 grados, como en el páramo de Sumapaz. Y en distintas regiones, con una cultura, y llegaba a otra con una cultura distinta. Es decir, una de las cosas que más aprende uno como guerrillero es adaptarse, y yo creo que eso le sirve a uno. No quiere decir que inicialmente, pues no, los hábitos, eso que usted habla del arma, de uno siempre, que el arma tenía que estar siempre al lado de uno, la levantada a determinada hora, todas esas cosas al principio, pues uno lo siente, va del carro, se baja del carro y cuando dice, se me quedó el fusil, resulta que ya no tiene fusil. Ahora el fusil de nosotros es yo lo llamo el teléfono. Entonces es el que se le queda a uno a veces
cuando sale de la casa o cuando se baja del carro o lleva a una actividad. Pero creo que hemos ido aprendiendo a adaptarnos, pero además porque es que en general la sociedad colombiana nos recibió bien. Yo creo que es que ese reconocimiento hay que hacerlo. Algunos sectores que nos estigmatizan, algunos sectores que aprovechan coyunturas para tratar de generarnos situaciones malucas, pero en general también tengo muchas anécdotas de situaciones que he vivido caminando por las calles de estos pueblos, en los viajes, en el avión, en los carros, en las plazas, y uno siente esa acogida de la gente, le permite a uno pues reincorporarse pues con todas las falencias que tiene el Estado, pero creo que lo que unimos es esfuerzos con la demás gente para luchar por cambiar eso, pero de manera pacífica. Sí, señor Londoño. Hace algunos días la senadora Victoria Sandino dijo que iba a pedir precisamente a la Comisión de la Verdad que se esclareciera el asesinato de Alfonso Cano. Algunas víctimas, incluso el ministro del Interior, se pronunciaron frente a eso y pues lo criticaron. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo ve esa petición que hace la senadora Sandino? Mire, yo creo que si ustedes revisan todo lo que dijimos desde el momento en que fue asesinado Alfonso, recuerden que yo saqué un comunicado a nombre de la organización en ese momento que impactó mucho, que le decíamos Santos, así no es, pues porque aparece él llorando de alegría o riéndose públicamente por el asesinato de Alfonso. Nosotros siempre lo hemos dicho, y no solamente nosotros, hay personajes importantes, no quiero citarlos aquí, de la vida política del país que lo han dicho también. Todo indica que Alfonso Cano fue asesinado en estado de indefensión. Del tema, pues lo hemos dicho, lo hemos reiterado, no queremos ponerlo como un caballito de batalla, pues pero sí es importante, y yo creo que es válido lo que la compañera ha hecho, de que en la Comisión de la Verdad, pues se esclarezca esto, porque de todas maneras era el hombre que estaba iniciando las conversaciones con el presidente Santos, en ese momento la estaba liderando, y pues es en esa circunstancia que ha asesinado. Yo no quiero, lo puedo comentar en general sin dar detalles, el tema lo he tocado en unas 2 o 3 oportunidades con el presidente Santos, y pues bueno, lo que me ha dicho, yo sí quisiera más bien que sea él el que públicamente lo diga en su momento. Pues finalmente yo quisiera preguntarle o más bien invitarlo a que dé un mensaje de cara a estos 5 años en estas bitácoras del acuerdo que estamos realizando desde Radio Nacional de Colombia. ¿Cuál es el mensaje que usted quisiera darle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes y también a quienes nos ven a través de redes sociales? Bueno, tantas cosas que quisiera uno decir, pero pues además de que continuemos sin perder la esperanza y trabajemos para que la esperanza no se nos pierda. Algo que he dicho por ahí en unas 2 o 3 ocasiones, que en mi época, en los 70, en los 80, el ser revolucionario era uno ponerse una camiseta con la imagen, la efigie de Che Guevara, una boina, un morral y un fusil en la mano. En estas circunstancias, en Colombia, en este momento, ser revolucionario es ponerse la camiseta de la paz, con la efigie del Che Guevara, para rescatar sus valores, su ética, su compromiso, pero con la bandera blanca de la paz, del diálogo y la reconciliación. Qué pena que yo recuerde este momento, ese 2 de octubre, cuando la ciudadanía colombiana en su mayoría votó no al plebiscito. Ustedes como excombatientes, ¿qué pensaron? ¿Cuál fue ese sentir de ustedes, ese sentir común? Bueno, yo creo que en ese momento yo hice una declaración ante Colombia, ante el mundo, que ese hecho no nos iba a sacar del compromiso que estábamos haciendo y que teníamos ya con el pueblo colombiano. Pero entendimos perfectamente, se lo dijimos al presidente Santos en su momento, que era una gran equivocación, un gran error. Desafortunadamente no nos atendió ni atendió a otros que le dijeron lo mismo. Nosotros sabíamos que esos resultados no eran realistas. Y de eso puedo contar una anécdota que grafica eso. Nosotros estuvimos nos ubicaron en una reunión que tuvimos en Cartagena, en una finca campestre.
En esa finca nos reunimos con los empleados de ahí, más de 15 personas. Y pues les dijimos quiénes éramos, qué estamos haciendo, el proceso de paz y todo. Y en su intervención, uno de ellos dijo, miren, nosotros ahora los conocemos y estamos entendiendo lo que se están haciendo y queremos decirles y contarles que nosotros votamos por el no. Porque nos convencieron que si ganaba el sí, perdíamos el empleo. Y nadie quiere perder empleo, y más si tiene familia en su cargo. Señor Londoño, hoy se están cumpliendo justamente varios años, aproximadamente 7 años de la suspensión en su momento de los diálogos. Eso fue un noviembre 17 cuando fue secuestrado el general Rubén Darío Alzate en un episodio pues, que se dio en el sur del país y que llevó a que en ese momento el entonces presidente Juan Manuel Santos suspendiera los diálogos. ¿Qué pasó ese día tras bambalinas? ¿Usted recuerda ese momento de la suspensión y que pues hizo que ustedes rápidamente liberaran a ese general? ¿Cómo fue ese proceso detrás de bambalinas? Bueno, no, iniciamos las conversaciones. Primero, pues uno, bueno, nunca lo he dicho, ya usted me da esta oportunidad de decirlo. Lo primero es que uno dice, bueno, pero el presidente Santos, ¿qué le pasó? Si él planteó unas reglas del juego. Y él dijo, lo que pase en la confrontación no tiene por qué afectar el diálogo. Y así trabajamos. Nos mataron gente, bombardeos donde murieron muchos compañeros y compañeras nuestros. Nosotros nunca nos quejamos. Y este es un hecho de guerra, y de neta él se queja y prácticamente amenaza con paralizar las conversaciones. Nosotros actuamos a través de los canales que habían. Los garantes jugaron un papel muy importante. Cuba, hay que resaltar el papel que jugó ahí este compañero Iván Mora, que está en representación de Cuba. Noruega también jugó un papel muy importante. Y bueno, se activaron los mecanismos de diálogo y se trabajó en función de la liberación del general, y afortunadamente pues superamos ese obstáculo. A partir de cuando se tiene la decisión, se encuentran los caminos para resolver los obstáculos. Lastimosamente, estamos viendo que la situación de orden público en Colombia, más allá del asesinato de excombatientes, firmantes de la paz, líderes sociales, hemos visto un recrudecimiento del conflicto en algunas regiones, esto por disidencias de las FARC, también por otras guerrillas como el ELN, también por el microtráfico, el narcotráfico que se da en diferentes regiones del país. Ustedes, como firmantes de la paz que en este momento se encuentran en la legalidad, ¿le dan algún mensaje a esas personas que volvieron a las armas? Yo creo que el mensaje lo estamos dando con el ejemplo. El camino es el diálogo. Lo que Colombia comenzó a vivir hace 5 años demuestra que el camino es el diálogo, que la confrontación no nos va a llevar a resolver nada, que la confrontación va a seguir profundizando las heridas y generando más y más heridas en la sociedad colombiana. Y traigo a colación algo que decía Marulanda. Entre más se demore el conflicto por resolverse, las heridas son más profundas y va a ser más difícil la reconciliación. Y nosotros lo estamos viviendo. Señor Londoño, ¿dónde está la plata de las FARC? Esos aportes económicos a la reconciliación, porque en su momento se cuestionaba mucho, decían que ustedes lo que habían dado era unos traperos y algunos elementos más, pero que no habían dado un aporte real de ese capital y de esos incluso millones de dólares que habían acumulado a lo largo de la guerra, de los años de guerra. ¿Usted qué tiene que decir frente a eso? Pues yo le preguntaría a los que aseguran eso que nos digan dónde está, para integrarla aquí a la reincorporación, porque está bastante desfinanciada la reincorporación. Ojalá nos cuenten dónde es que está esa plata. ¿Ustedes cuánto han aportado? ¿Hay cifras de cuánto se ha aportado económicamente por parte de FARC o ahora de Comunes? Sí, hay cifras, pero en este momento no estaba preparado para eso, no las tengo aquí a la mano, pues se las puedo hacer llegar. Además las hemos publicado en distintos momentos, la cantidad de plata que entregamos en efectivo, la cantidad de oro que entregamos y los inmuebles, la cantidad de fincas y de ganado que entregamos que está en las zonas de conflicto. Pues claro, es que era donde teníamos. ¿Para qué tenemos las fincas nosotros? Para producir comida para nosotros, para tener el ganado que nos alimentaba, para tener las mulas que necesitábamos en el proceso de la confrontación. Era en función de eso, era lo que nosotros llamamos la economía de guerra. ¿Quedaron huacas enterradas por ahí, señor Londoño?
Ojalá hubieran para saber dónde están y buscarlas para que contribuyan aquí a la financiación de la reincorporación. Señor Londoño, No, definitivamente. en ese sentido, mire, en ese sentido yo quiero reiterarlo, nosotros fuimos muy serios, porque además fue una discusión que hicimos internamente sobre ese tema, y no crea que no surgieron propuestas en ese sentido, dejemos una reserva, alguien por ahí, figuras con las que uno conversaba, decía, usted no debe entregar todo el armamento, hay que dejar algo debajo de la silla, pero cuando nosotros analizamos lo que estábamos acordando y su implementación, dijimos, aquí lo que vale, y es algo que lo reiteraba mucho Fidel Castro, es la autoridad moral. Y creo que esos recibimientos que nos hace y ese acompañamiento que nos hace la comunidad internacional es fruto de eso, porque ellos son testigos desde el primer día de cómo nosotros hemos cumplido a lo que nos comprometimos cumplir. Señor Londoño, usted en este momento nos contó que se encuentra en el eje cafetero. El eje cafetero es una región que además ha estado desfinanciada en medio del posconflicto. Las víctimas afirman que necesitan que existan PEDETs en esta región del país. Hablamos de Samaná, por ejemplo, donde tuvo presencia el Frente 47, Frente Noveno de las FARC, donde al menos el 85% de la población se declara víctima del conflicto armado. Usted, que también además hace parte de esta región, ¿le encuentra alguna razón a que las víctimas estén pidiendo allí una presencia del Estado y todavía no ha llegado? Y esta situación además se replica en diferentes regiones del país. No sé exactamente lo último que usted dice, no solamente el problema de Caldas o del eje cafetero, sino de todo el país. Porque eso que nosotros planteamos, que las víctimas estuvieran en el centro del acuerdo, desafortunadamente no ha estado en la práctica en el centro de las políticas del Estado en función de la reparación de las víctimas. Creo que tenemos que hacer, entre comillas, la pelea conjunta para que se implemente en su espíritu, en su letra, lo acordado en La Habana. Y yo creo que eso que logramos, que se logró ahora, que se rescatar las 16 curas de las víctimas en la Cámara, va a ser un elemento muy importante para que la voz de ellas estén ahí y logremos sacar adelante todas esas reivindicaciones que se lo merecen.